Ya. Bueno, vamos a empezar ya, chicos. ¿Se escucha fuerte y claro? Sí, doctora, sí se le escucha bien. Muchas gracias. Ya. Bueno, muy buenas noches a todos. Para nosotros es un placer iniciar el día de hoy las teorías del curso de obstetricia. Así que estamos muy felices de poder empezar las teorías y brindarles a ustedes los conocimientos que necesitan a lo largo de este curso para que puedan aprender todo sobre obstetricia. ¿Aló? ¿Hay alguien con su micrófono abierto?
Por favor, que lo cierre. Ya. Entonces, vamos a empezar con la teoría. La primera teoría es la parte de la fecundación, implantación, que se va a dar a las 9 de la noche. Hemos invertido un poquito el orden por algunos problemas técnicos que tenemos, ¿ya? Vamos a empezar con la clase de desarrollo morfológico y funcional del feto, organogénesis y periodo de sensibilidad a malformaciones. Quien les habla es la doctora Nélida Pinto Arteaga. Yo trabajo en el Instituto Materno Perinatal en el Servicio de Adolescencia y soy docente de la San Martín y estoy muy a gusto para dar la clase hoy día con ustedes. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Cómo es este proceso del desarrollo morfológico? El proceso de desarrollo embrionario involucra una serie de etapas que comienzan con la fecundación y culmina con la formación del pez, del feto. En esta clase vamos a no hablar de fecundación e implantación porque eso se va a dar en la segunda. Aquí vamos a estar viendo la formación en sí de la etapa preembrionaria, embrionaria y fetal más que nada. ¿Cuáles son las fases claves en este proceso y en esta clase que vamos a transcurrir en esta hora? Incluye la formación del cigoto, la mórula, la gástrula, el blastocisto y finalmente el embrión y el feto. Muy bien. Hay una etapa entonces de desarrollo prenatal, el desarrollo o periodo preembrionario, que viene desde la fertilización a la segunda semana, del día 1 hasta el día 14 post fecundación. Ese es el periodo preembrionario, las 2 semanas primeras. Procesos claves, segmentación del cigoto, que se forman 2, 4, 8, hasta la mórula que son 16 y la formación del blastocisto, que es como entra al útero para la implantación. En este periodo preembrionario hay baja sensibilidad a teratógenos. El efecto se dice que es todo o nada. ¿Qué quiere decir? Que si afecta algo en este periodo de las 2 primeras semanas o simplemente anula la formación en esta etapa preembrionaria, o de repente no le hace nada y sigue para adelante, todo o nada. ¿Ya, chicos? Después viene el otro periodo, que es el periodo ya embrionario, tercera a octava semana. Vuelvo a repetir, periodo embrionario, tercera a octava semana. En este periodo es el fundamental, porque es el periodo de la organogénesis, o sea, la formación de los órganos, formación de las capas germinativas de donde vienen todos los órganos. ¿Qué capas son? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Este periodo es el de la máxima sensibilidad a teratógenos, radiación, medicamentos, infecciones. Desarrollo inicial de todos los órganos principales en este periodo y también por esta etapa de desarrollo de los órganos es de la máxima sensibilidad a las malformaciones mayores que se originan en este periodo. Muy bien. Y de ahí viene el periodo fetal, que es de la 9ª semana hasta el parto, hasta que nazca el bebé. Entonces, en ese periodo fetal, lo que se da es el crecimiento y maduración de los órganos, menor riesgo, por supuesto, de malformaciones estructurales, pero sí de alteraciones fisiológicas o alteraciones funcionales, ¿no? Por ejemplo, en el sistema nervioso central, la audición y otras cosas. Entonces, tenemos 3 periodos: preembrionario, las 2 primeras semanas, el periodo embrionario, la máxima sensibilidad, esa ventana que tiene la vulnerabilidad a las malformaciones, que es la tercera a la octava, y el tercer periodo, que es la 9ª semana hasta que el bebé ya nace. Entonces están estos periodos: las primeras 2 semanas, de 3 a la octava, que es el periodo embrionario, que se forman todos los órganos, y en este periodo va a comenzar a diferenciarse el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, de donde vienen todos los órganos y estructuras que tenemos.
Y de ahí viene el periodo fetal. El periodo fetal desde la novena hasta que nazca el bebé, 38 40 semanas, ¿no? Ya simplemente en esta etapa fetal hay crecimiento, hay maduración, en el segundo trimestre aumenta de talla, en el último trimestre aumenta de peso. Muy bien. Entonces tenemos que en la embrionaria es la formación del cigoto hasta que va y se implanta el útero, ¿no? Aquí una de las cosas importantes que tenemos que recordar es blastocisto, el blastocisto que se implanta, en esa forma se implanta en el útero. Y de allí viene el periodo de máxima vulnerabilidad a las malformaciones porque es donde se forman los órganos, que es el periodo embrionario, tercera a octava. Y de allí viene ya a la novena a más el periodo fetal, hasta que nace. Esos son todas las etapas y ahí es donde viene la teratogénesis. Hemos dicho que en las primeras 2 semanas es todo o nada, es celularidad nada más y o puede afectarla o no puede afectarle. Pero acá sí, en el periodo embrionario es importante porque está la formación de cada órgano. Entonces, a manera que aparezca cada órgano en las semanas que va avanzando, si hay una noxa, lo va a afectar. Muy bien. Entonces pueden haber anomalías o malformaciones tipo anatómicas o tipo cromosómicas. Anatómicas, por ejemplo, acá ven una manito, 3, 6 deditos, acá los deditos no han crecido, acá están los piecitos todos doblados, hay malformaciones, hay disrupciones, hay deformidad de los órganos. Pero también puede haber anomalías de tipo cromosómicas, la trisomía 21, el Down, el síndrome de Turner, así como otros, ¿ya? Entonces, hemos dicho que en el periodo preembrionario es la etapa por el cual va saliendo el gameto, el óvulo se une con el otro gameto del espermatozoide y va formando el cigoto, ¿no es cierto? Y comienza la etapa de segmentación, 2 celulitas primero, 4, 8, 16 la mórula, y se va a implantar como qué, como blastocisto. Como blastocisto se implanta y se une aquí a la membrana del útero del endometrio. Muy bien. En esta segunda semana es que esta unión que hace que ese huevito, ese cigote forme dos cavidades. Una más pequeñita, la cavidad amniótica, y la otra una cavidad importante que va a formar el saco vitelino primario, que es la vesícula vitelina. Vesícula vitelina importante que se acuerden ustedes en esta etapa, porque interviene en ¿qué? La vesícula vitelina en la nutrición, en la hematopoiesis mesoblástica y en las células, diferenciación de las células germinales. Vuelvo a repetir, la vesícula vitelina que se forma en esta segunda semana por la diferenciación de eh, dos vacuolas, digamos, una que es más pequeñita, que es la cavidad amniótica, y la otra más grande, que es el saco vitelino, tiene que ver con la nutrición, hematopoiesis mesoblástica y las células germinales. Acá está, ¿ven? El embriocito y tiene aquí, esta bolita es la vesícula vitelina, segunda semana. Entonces, así es como está el blastocisto, y acá se forma una lagunita que va a ser el amnios, y las celulitas que están alrededor se llaman amnioblastos, ¿ya? La segunda semana, preparación estructural y nutricional, el disco es bilaminar y se forman esas cavidades. Entonces, no se vayan a olvidar. Segunda semana, 2 es es el disco bilaminar, y se forma el amnios y el saco vitelino. Muy bien. Pasamos a la tercera semana importantísima, porque el disco es tercera, trilaminar. No se olviden, la tercera semana que se llama de gastrulación. Tercera semana, disco trilaminar, que se diferencia el ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Ven cómo estamos aprendiendo?
las 2 primeras semanas hemos dicho disco bilaminar, la tercera semana disco trilaminar y está el ectodermo, se diferencia el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. De estas 3 capas van a salir todos los órganos y sistemas que tenemos actualmente en el ser humano. Comienza entonces la neurulación, esa formación del tubo neural, y se inicia el sistema cardiovascular primitivo. ¿Ya? Tercera semana, importantísimo en el desarrollo embrionario. Y acá está la gastrulación. Tercera semana de gastrulación, disco hemos dicho trilaminar. 1, 2, 3. Entonces está el endodermo, acá está la notocorda, al medio, el endodermo, el mesodermo, y lo que viene arriba es lo del ectodermo, que tiene que ver con el sistema nervioso central. Estamos en la tercera semana, disco, que es tri o bi, trilaminar, tercera semana. Muy bien. En la tercera semana, entonces, se van a diferenciar los tres estos tejidos: endodermo, mesodermo y ectodermo. Del ectodermo, el sistema nervioso y piel. Del mesodermo, músculos, esqueleto, riñones, aparato reproductor, corazón. Endodermo, glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo, hígado. Fíjense lo importante de la tercera semana. Y acá, para que vean que no es solamente un sistema de 4 o 5 órganos, va más allá. ¿Por qué? Porque hemos dicho que del embrioblasto está el epiblasto, que es una capita de células, viene el disco embrionario y viene el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. El mesodermo, por ejemplo, se diferencia, chicos, en mesodermo paraxial, mesodermo intermedio, mesodermo lateral. En el lateral es que está el corazón primordial, las células sanguíneas, el vaso, la corteza suprarrenal. Miren todo lo que hace aquí. Igual es diferente para el intermedio y diferente para el paraxial. Veamos al ectodermo. También tiene ectodermo superficial y neuroectodermo. En el superficial, ¿qué está? La epidermis, las uñas, las glándulas cutáneas, el esmalte dentario, el oído, el cristalino. Y en el neurodermo está la cresta neural, que da los ganglios, los nervios, la médula. En el tubo neural, sistema nervioso central, retina, glándula pineal, parte posterior de la hipófisis. Y cuando vemos a este disco, que son de tres láminas, el endodermo tiene que ver con la tráquea, los broncos, los bronquios, el epitelio del tracto gastrointestinal, el páncreas, la vejiga, faringe, glándula tiroides, el endodermo. Fíjense, están todos los órganos y sistemas de esas 3 capas. Entonces, la tercera semana, para conclusión, disco trilaminar. Se forma desde la línea primitiva, el proceso notocordal, de la notocorda, al costado está el mesodermo, la placa neural, el tubo neural y los somitas. La cuarta semana, ya avanzamos, ya pasamos de allí. Viene el cierre de ese tubo neural, día 22 a 28. Si hay un cierre, ese cierre se forma un defecto, va a haber la famosa espina bífida o la anencefalia, porque no se cerró el día que debería ser, que es entre el día 22 a 28. Hay el desarrollo de esbozo de los ojitos, ya se ve una cosita ahí, ojos, oídos, extremidades. Y comienza a latir levemente inicialmente el corazón, día 22. El corazón produce una gran prominencia ventral y bombea la sangre. El día 22 comienza a latir el corazón. En la quinta semana, este corazón se vuelve más prominente, ¿ve? Acá ya se ve el ventrículo izquierdo del corazón, mayor prominente, la cabecita más grande, y también vienen ya los esbozos de los miembros superiores e inferiores, solo esbozos. La quinta semana, entonces, crecimiento del encéfalo, parece un renacuajito, arcos faringios, el origen de la estructura de la cara, cuello, faringe,
División del intestino primitivo en anterior, medio y posterior, semana 5. En la semana 6 sigue creciendo nuestro embrioncito y sigue el desarrollo fetal de extremidades en forma de aletas, ¿ve? Parecen unas aletitas, formación de las vesículas cerebrales, prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo, y desarrollo inicial del sistema urinario y genital primitivo, a partir de las 6 semanas, primitivo todavía. Semana 7, la diferenciación del cerebelo y hemisferios cerebrales, la aparición de los deditos, ya podemos ver los deditos, ya, los deditos de la mano, apoptosis entre rayos digitales, el desarrollo de la placa urogenital, ya se va formando mejor lo que van a ser los genitales. Semana 7. Veamos qué hay en la semana 8. Formación de los pabellones auriculares, ya se le ven, miren, la orejita, comienzan movimientos reflejos del embrión, inicio de osificación en algunos huesitos largos y la apariencia externa ya se parece a un fetito. Ya la cabecita, el bracito, ya las piernitas, sus deditos y acá está el cordón umbilical. ¿No es cierto? Ahí está. Semana 8. Entonces hemos dicho que el periodo embrionario va de la semana 3 a la semana 8, ¿verdad? A la semana 8. Entonces aquí está este cuadrito que es importante y que seguramente van a venir algunas preguntas de la organogénesis, semana a semana. A ver, veamos. Semana 3 a 4, neuralación, formación del tubo neural. Sistemas afectados si hay algo malo, una malformación, defectos del tubo neural, espina bífida. Semana 4 a 5, desarrollo del corazón, ojos y extremidades. Si hay un teratógeno que nos esté fastidiando por ahí y que ataque, cardiopatías congénitas, malformaciones oculares y de extremidades. ¿Por qué? Porque entre la 4 y la 5 va a desarrollarse el corazón, ojos y extremidades. Entre la quinta y la sexta hay el desarrollo del cerebro y el intestino, malformaciones cerebrales y acá están las atresias gastrointestinales y también las gastroquis. De la sexta a la octava semana, diferenciación genital, riñones, sistema músculo-esquelético, ambigüedad genital, agenesia renal, los bebitos Potter, displasia esquelética también. 6 a 8 y termina el periodo de embrión, de la 3 a la 8. Periodo crucial de una ventana de vulnerabilidad a las malformaciones. Muy bien. El periodo fetal empieza entonces, hemos dicho, de la 9ª semana hasta que nace el bebito. ¿Qué va a pasar aquí? Va a crecer el bebé y va a madurar los órganos. Crecimiento y maduración. Entonces va a haber menor riesgo de malformaciones estructurales, pero sí va a haber de difusión fisiológica o alteraciones funcionales. Muy bien. Los teratógenos principales factores de riesgo son de tipos comunes los fármacos, las infecciones, las condiciones maternas, diabetes, hipotiroidismo, agentes físicos también, radiación ionizante, los plásticos, factores ambientales, el alcohol, el tabaco, el mercurio. Todos son teratógenos y nos dan esos riesgos de las malformaciones. ¿Cuál es el periodo crítico de sensibilidad a la malformación? Lo hemos repetido desde el inicio. La ventana crítica, les voy a preguntar en el examen, se extiende de la semana 3 a la 8, siendo este periodo en que cualquier interferencia puede alterar irreversiblemente el desarrollo estructural. Algunos órganos, como el sistema nervioso y los ojos, siguen siendo vulnerables inclusive hasta el tercer trimestre de la gestación. Entonces, mayor periodo de riesgo de teratogénico es en ese periodo del 3 a las 8 semanas. Cualquier exposición, medicamentos, infecciones, toxinas, alcohol, pueden provocar un defecto del tubo neural
en la semana 3 a 4, ya sabemos, malformaciones cardíacas en la semana 4 a 5, alteraciones de extremidades, ojos, oídos, semana 5 a 7, y alteraciones urogenitales en la semana 6 a la 8. Y ahora hablemos pues de estas fármacos y los fármacos se pueden dividir en categorías. Por la FDA, las categorías que nos dan la posibilidad de usarlos sin ningún problema de que va a causar una malformación, de que se vuelve una sustancia nociva para el bebé. Entonces hay categorías por la FDA que son categoría A, B, C, D y la categoría X. La A es la que se puede usar tanto en humanos, se han hecho los experimentos en animales y en humanos se pueden usar sin ningún problema. En cambio, la categoría B pueden usarse según criterio médico. ¿Por qué? Porque hay pruebas en animales que nos dicen que no son dañinos, pero no hay pruebas en seres humanos. Entonces, por eso es que es a criterio médico. Pero la categoría C, D y X no se pueden usar según la FDA porque causan malformaciones. ¿Ya, chicos? Y acá tenemos algunas de estas sustancias o fármacos y vemos aquí su indicación y su contraindicación. Por ejemplo, los antibióticos, betalactámicos y macrólidos. Contraindicados betalactámicos y macrólidos que sí se pueden dar, pero no las tetraciclinas, las quinolonas y el metronidazol. En cuanto a los AINES, indicados indometacina y paracetamol, y no contraindicados la indometacina mayor de las 32 semanas porque puede cerrar el tubo, el agujero de oval, ¿no? La fosita, esa fosita oval se puede cerrar y causa problemas en el corazón del bebé. En malaria, por ejemplo, se usa la cloroquina, sí se puede dar, pero la primaquina está contraindicada. En la artritis reumatoide, hidroxicloroquina se puede dar, pero no el metrotexato. En la epilepsia, podemos dar carbamazepina y levetiracetam, pero más el alproato y el topiramato no se puede dar. Anticoagulantes, heparina, sí, pero warfarina no. En la hipertensión arterial, nifedipino, metildopalabetalol usamos en la gestante, pero más no tintroprusiato u otros, IECAS o ARA2. Antimicóticos, anfotericina B, pero el fluconazol famoso no se puede dar. En hipertiroidismo, propil, tiuracilo, pero el metamizol y el yodo radioactivo, por supuesto que no. Antieméticos, dimenhidrinato, que es el Gravol, metoclopramida, vitamina B6 se puede usar, más no debería usarse ondansetron y talidomida. Y vacunas, todas las vacunas se pueden usar en las gestantes porque todas son virus muertos, así que no hay ningún problema. Entonces, ¿cuáles son las implicancias clínicas? La identificación del momento de exposición es clave para predecir el tipo y gravedad de las malformaciones. Estamos visto que el momento de la exposición, las 2 primeras semanas, las 3 primeras, que se desarrolla entre las 3 y 4, que se desarrolla entre las 4 y 5, y así, ¿no? La consejería preconcepcional y el seguimiento prenatal temprano son fundamentales en la prevención, porque hay que decirle a la gestante que apenas ella está gestando, no puede estar usando cualquier medicina que solo puede ser indicada por su médico, el ginecólogo. Y el uso racional de medicamentos durante el embarazo según la categoría de riesgo de la FDA. Solo la A es la permitida y la B a criterio médico y las otras no. Muy bien. La aplicación en la práctica médica. La historia clínica que ustedes van a hacer detallada en el primer control prenatal es fundamental. La evaluación de exposiciones ambientales, laborales y farmacológicas
lógicas, siempre hay que estar evaluando y preguntando, y la educación a la gestante sobre los riesgos de teratogénicos. Detección precoz con ecografías estructurales, la semana 11 a 14 se llama una ecografía, se le llama genética por lo mismo, porque están viendo todo lo que puede afectar en esa semana, especialmente tubo neural. Y luego la ecografía de la semana 18 Los a Pro de tercera, sí, sí los tenemos, están en 1.299 soles. Recuerda que son los que vienen con las almohadillas desde la doble XS hasta la L. Y bueno, tienen el tema de la frecuencia cardíaca ya con los audífonos mismos. ¿Pueden cerrar Aparte el tiene más micrófono, duración de por favor? batería y es como Por 35%. favor. ¿Pueden cerrar el micrófono? Están vendiendo algo, creo. Ya. La morfológica es de la semana 18 a la 22, porque ve toda la morfología de todos los órganos ya formaditos y van a ver el cerebro, las estructuras del cerebro, del corazón, el intestino, los riñones. ¿Ya? Muy bien. Ahora hablemos un poquito de algunas malformaciones congénitas por tóxicos. Miren acá el misoprostol que usan la mayoría de las mujeres a veces para producirse un aborto. Que si no se produjo el aborto, miren cómo nace el bebito. Con parálisis facial y oftalmoplegia, parálisis del sexto y séptimo par craneal. Qué pena, ¿no es cierto? Síndrome alcohólico fetal, nacen con microcefalia, micrognatia, microstalmia, labio superior delgado y retardo mental. Anomalías de Einstein por el litio, implantación baja de la válvula tricuspidia, eh, aquí del corazón, y dan esos niños que tienen cianosis. Síndrome fetal de hidantoína, fenitoína, que puede dar microcefalia, pliegue epicanto, hipoplasia de falanges y uñas, ¿no? Así miren cómo se ve, ¿no? Muy bien. Ahora un poquito para hablarles de la circulación fetal y neonatal. El bebé sobrevive y vive y crece y estamos viendo que pasa un periodo preembrionario, embrionario y fetal. Y se va oxigenando. Esa sangre de la mamá pasa a nivel de la placenta, o sea, la placenta lleva la sangre oxigenada. ¿Gracias a qué? A que en el embarazo hay una circulación fetal que tiene tres chums, tres bypass, digamos. El ductus venoso, conducto de Arancio, el foramen oval y el ductus arterioso. De estos tres depende que el bebé esté oxigenado dentro del útero con la madre a partir de la oxigenación que le da la placenta. Es diferente cuando ya nace el bebé, la circulación neonatal, donde sí diferenciamos la parte derecha de la parte no oxigenada, de la parte oxigenada, que es la parte de las aurículas y la aorta que lleva la sangre oxigenada. ¿Por qué? Porque cuando nace ya se corta el cordón y ya la placenta no está llevando esa sangre oxigenada, ¿verdad? Ya no constituye, ya como decir, el centro de la vitalidad del bebé. Entonces, ¿cómo es la circulación fetal intraútero? La circulación fetal intraútero tiene una particularidad. Tiene alta resistencia pulmonar y baja resistencia placentaria para que pueda fluir la sangre. Presenta tres cortocircuitos fisiológicos porque después se van a cerrar. El primero, ductus venoso, la vena umbilical, la placenta, la vena umbilical va a la vena cava inferior, llevando la sangre oxigenada. Foramen oval, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Y el ductus arterioso, de la arteria pulmonar a la aorta descendente. ¿Ya, chicos? Tres cortocircuitos fisiológicos claves para que la circulación fetal funcione. Ductus venoso, están abiertos todos. Foramen oval,
y ductus arterioso. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son estas características? La sangre se oxigena en la placenta, no en los pulmones, ¿verdad? Porque estamos viendo que la sangre viene de la mamá a la placenta. Los pulmones están entonces colapsados y no participan en el intercambio gaseoso. Y existen estos tres shunts o comunicaciones especiales para desviar la sangre de los pulmones. El ductus venoso conduce sangre oxigenada desde la vena umbilical hacia la vena cava inferior, evitando ¿qué? El hígado. El foramen oval comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda, evitando el paso a los pulmones. Y el ductus arterioso conecta la arteria pulmonar con la aorta, desviando la sangre del pulmón hacia la circulación sistémica. Entonces así puede estar oxigenado el bebé sin tener la sangre que pase por el pulmón, ¿verdad? Y en la transición neonatal, ¿qué pasa? Se inicia la respiración, el clampeo del cordón y se cierra. Se cierra el ductus arterioso, 24 a 72 horas, el foramen oval y el ductus venoso. ¿Qué cambios hay? ¿Te acuerdan que dijimos que dentro del útero el bebé tiene aumento de la resistencia pulmonar? Aquí va a haber, cuando ya nació, disminución de la resistencia pulmonar. Y aumenta la presión sistémica por cese del flujo placentario. ¿Por qué? Porque se han cerrado esas tres comunicaciones o chums: ductus arterioso, foramen oval y ductus venoso. Entonces yo les voy a preguntar las diferencias en fetal y neonatal. Y aquí están, este cuadrito importante para que lo tengan, porque de allí van a venir las preguntitas. Y acá está, fíjense chicos. Circulación fetal, circulación neonatal. Fuente de oxigenación, en el feto, placenta. En el neonato cuando nace, grita, se clampa el cordón, pulmones. Los pulmones en la circulación fetal están colapsados, sin función respiratoria. En el bebé ya están inflados, inicia el intercambio gaseoso, por eso que el bebé que está un poquito moradito se vuelve rojito cuando comienza a llorar. La resistencia pulmonar alta en la circulación fetal, en cambio el neonatal ya es baja, porque ya se abrieron los pulmones. La presión en aurículas, de aurícula derecha pasa a aurícula izquierda. Y cuando ya nace el bebé, ya es la circulación que todos conocemos: aurícula izquierda, aurícula derecha. Muy bien. El foramen oval abierto, chum, de derecha a izquierda, y en el bebé ya se cierra al nacer, entre 24 a 48 horas, ¿ya? El ductus arterioso abierto, chum, pulmón, aorta, aorta descendente, y se cierra entre 24 y 72 horas. Y el ductus venoso abierto, el chum de sangre oxigenada del hígado, aquí, cuando nace el bebé, se cierra tras el nacimiento. Entonces, la distribución del gasto cardíaco, 60% al cuerpo y 40% a la placenta, y acá es el mayor flujo, ¿a dónde? A los pulmones y los órganos, porque ya nació el bebé y está bien oxigenado. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones clínicas? Inicio del control prenatal antes de la semana 8, porque acuérdense que ahí está la ventana de mayor vulnerabilidad, la etapa embrionaria, 3 a 8. El ácido fólico desde la etapa preconcepcional, 3 meses antes. Evitar fármacos clase D, X, inclusive el C. Diagnóstico temprano con ecografías que nos permitan ver las estructuras semana 11, 14 y también la 18 a la 22. Y eso es lo que les quería contar sobre la parte de la morfología, el desarrollo morfológico y funcional del bebé. Es una parte de la embriología que estudiamos en la obstetricia muy interesante, porque de allí nosotros tenemos el buen control prenatal de poder decirle a las pacientes que desde que embarazan hay que tener cuidado
con las cosas que usan, lo que están tomando, que hay un periodo embrionario que es importante, tercera, octava semana, y después, poco a poco, desde la semana 9, que es el desarrollo fetal, hasta que nazca el bebé, tenemos el control prenatal, que lo importante es las primeras semanas. Han visto que todo es en las primeras semanas. La ecografía de la semana 11 a la 14, que es la ecografía genética, y no solo la ecografía genética, chicos, fíjense, esta ecografía es importantísima para que nosotros descartemos preeclampsia, porque ahí se puede detectar muy finamente preeclampsia y nosotros poder dar las medidas preventivas para que la paciente no la desarrolle o si la desarrolla sea lo mínimo. 11 a 14 son ecografías que tienen que ser hechas en manos expertas. Y después está la otra ecografía de la 18 hasta la 22, inclusive algunos dicen hasta la 24, que es la morfológica, donde vamos a ver todo lo que hemos hablado de los órganos, todo. En medicina fetal le ven todos los órganos como están desarrollando. Y la de crecimiento ya es de la semana 30 a 32 y la otra de la 34 a 36 o 37. Y si un bebé llega hasta las 40 y no sale, siempre es bueno tomar una ecografía en esa edad gestacional. Muy bien, eso es lo que les quería contar sobre esta clase. Espero que les haya agradado. Y lo que yo les he repetido y les he hecho énfasis es donde ustedes tienen que tener mayor observación y leer la clase, leer sus libros para que contesten de la mejor manera en el examen. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y esperamos la clase de las 9 de una doctora que va a dar clase, la parte de la fecundación, implantación, que es la primera clase. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ay, qué lindo, cómo me aplauden, qué hermosos. Bien, chicos, entonces esperamos. Ay, muchas gracias. Esperamos entonces un poquito. Nos tomamos una agüita y esperamos unos 15 minutitos para la clase de las 9, ¿ya? Muchísimas gracias por su atención. No se olviden de ese cuadrito, de las cosas que les he dicho, ¿ya? Gracias Gracias, doctora. a ustedes. Esperamos un ratito entonces, ¿ya? Sí, doctora, gracias.
Rita, Doctorita, buenas noches. hola Rita, ¿cómo estás? Qué gusto. Como siempre, tan puntual usted. Qué linda. Rita, va a entrar, dice la doctora Fátima Rodríguez, Del hospital San Bartolomé. San Bartolomé. Sí, porque había un problema con la clase, la primera clase, Sí, que le tocaba a Sergio Bernales, que ya no está en el grupo de docentes, y el doctor Cabrera no solucionó el problema. Le pido sí. mil disculpas que recién hoy día hayan hecho las coordinaciones, viso obligado, porque él dijo ya que se dicte después. No, le hablamos con el doctor Herrera porque es la primera clase y ya se habrá enterado que ya no estoy en la maternidad. ¿Ya no qué? Ya yo no estoy en la maternidad, ya me Sí, pues, despidieron. Rita, te extraño. ¿Y ahora? Sí, bueno, pero igual me están encargando todo el departamento de cirugía, pero en Salaberry. O sea, voy a ver, aparte de gineco, todo lo que es cirugía. Ya. Imagínese, eso es una monstruosidad, pero bueno, haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Sí, Este, Rita, siempre te voy a estar consultando. Le digo por a Juanita que te supuesto, llame, que te escriba, ¿ya? sí, le mandé todita la información sábado y domingo, he estado trabajando con Sí, ella, todo me has ya, mandado, Rita, sí. gracias. Y más bien cualquier cosita que usted necesite, igual manténgame informado para Ya, ir solucionando los problemas. Los ya, Rita, linda. contratos de ustedes han sido todos entregados y todo, felizmente que el que siempre nos causa problemas, que es el doctor Julio Fernández, ha Ay, ya. cumplido esa vez. No, Eh, sí, cumplió todo perfecto ya. el mismo día. Así que todo ha estado bien. A ver, espérese, ¿usted me llegó a mandar su contrato? Sí, también. Ah, sí, 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 lo mandé en el segundo grupo, me parece. Ya. Todos, el doctor Díaz, el doctor Alvarado, todos en realidad. Así que espero, bueno, que se comunique la doctora o ya hizo la clase. Sí, no, ya me comunicó ahorita por el chat. Me ha Ya, dicho que en 10 minutos entra Rita. Así que ya le los espero, no hay alumnos, problema. Yo le ya espero. los alumnos ya están informados, ¿no? Sí, los alumnos son tan lindos, están esperando para la clase. Sí, Ya, ok, con pendiente. doctora. Ya. Cualquier cosa, estamos Sí, te estoy en atentos a... contacto. Ya, Rita, Sí, un beso gracias, grande. buenas noches, como Buenas siempre, noches, Rita gracias. linda. Cuídate mucho. Buenas noches. Bendiciones. Chao. Chicos, 10 minutos, porque la doctora está saliendo de la guardia. 10 minutitos, por favor, se lo suplico. Sí, doctora, no se preocupe, aquí Minutitos. esperamos. Ya, gracias. Doctora, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, doctora. Sí, ¿me permite compartir, por favor? Sí. A ver, doctora, para que comparta. ¿Ya puede? Perfecto, ya se ve, doctora. A ver, buenas noches con Ya, todos. ya, Mi doctora. nombre es Fátima Adelante. Rodríguez. Soy médico ginecólogo obstetra del Hospital San Bartolomé. Bueno, primero les pido las disculpas del caso por la demora. Vamos a hablar hoy de un tema
que es importante para lo que es el conocimiento de las gestantes, porque nos va a ayudar a conocer los cambios esperables dentro de la normalidad durante el embarazo. Entonces, esto es muy importante para poder conocer los momentos en los cuales vamos a identificar las alteraciones y cuándo decirle a las pacientes qué es un signo de alarma o cuándo debe acudir de repente por emergencia y cuándo tranquilizar a la paciente. Entonces, el tema de hoy es modificaciones anatómicas y fisiológicas en el embarazo. El embarazo va a producir muchas adaptaciones a nivel de lo que es la anatomía, fisiología y también por parte del metabolismo del cuerpo de una mujer. Y todos estos cambios van a ser necesarios ya que el organismo tiene que llegar o trata de lograr un embarazo con éxito. Estos cambios van a tener una base hormonal y esto va a conllevar alteraciones de la fisiología y van a estar presentes durante todo el tiempo del embarazo, incluso durante el tiempo de puerperio hasta después. Hay algunos cambios que pueden demorar incluso hasta 6 meses después del parto. Van a involucrar diferentes aparatos y sistemas y por lo tanto todo ello debemos conocer, como les decía, para poder identificar nosotros cuáles son los cambios patológicos y en qué momento tranquilizar a la paciente. Cambios principales, por ejemplo, lo que es el aumento de peso. La ganancia del peso en general va a estar influenciado por lo que es no solo por la ganancia de peso de la madre, sino también por los productos de la concepción. Estamos hablando acá del incremento de la masa muscular a nivel de útero, del volumen sanguíneo, de la masa adiposa. También hay cambios a nivel de mamas. Entonces, todo ello va a sumar lo que es la ganancia ponderal en general de la mujer durante el embarazo. Entonces, tenemos como los productos de la concepción o entendemos como productos de la concepción a la placenta, el feto y el líquido. Todos estos productos van a constituir entre el 35 al 59% de la ganancia ponderal en general. Esta ganancia de peso va a ser algo progresivo, ya que en el primer trimestre generalmente o las pacientes se mantienen dentro del peso previo al embarazo o incluso pueden disminuir, ya que parte de los cambios es la disminución del apetito, está influenciado también por las náuseas que presentan y que vamos a hablar un poco sobre ello. Y ya a partir del segundo trimestre se va a incrementar el peso en sí y aún más notorio lo que es en el tercer trimestre. Acá les presento algunas referencias sobre lo que es la ganancia ponderal de acuerdo al IMC, el índice de masa corporal previo al embarazo. No hay un índice de masa corporal durante el embarazo o ya por trimestres. Se va a trabajar con el IMC previo a la gestación. Es decir, como acá se puede ver, la ganancia de peso no va a ser en general lo mismo para todas las mujeres al momento del embarazo, sino que va a depender mucho de que si ha estado de repente con sobrepeso, con obesidad, ya que el incremento excesivo del peso durante el embarazo nos significaría también un aumento de los riesgos que conlleva, por ejemplo, lo que es la preeclampsia, la diabetes gestacional, o si ya esa mujer tiene una patología de fondo, es decir, por ejemplo, ya tiene una diabetes pregestacional, el aumento excesivo de peso nos puede descompensar. Entonces hay que tener en cuenta esto para poder orientar a la paciente
cuando de repente ya estamos pasándonos de nuestros criterios considerados adecuados para vigilar más lo que son los factores de riesgo. Así tenemos, para que lo tengan en cuenta, y les dejo las referencias y obviamente es diferente tanto en un embarazo único como en un embarazo gemelar o un embarazo múltiple. Definitivamente la ganancia de peso va a ser mucho mayor en un embarazo múltiple, aunque no está bien definido en sí esto, pero son lo que les estoy presentando ahorita en la segunda tabla, es lo que se plantea como ganancia esperada. Lo que sí está ya establecido y lo que nos sirve como guía es lo que les presento en el embarazo único, que es los valores de la primera tabla. Entonces, como les había mencionado, los cambios del organismo van a ser tanto en diferentes aparatos y sistemas. Así vamos a empezar a hablar en este momento de lo que es el sistema cardiovascular. Hay algunos cambios que van a simular ser patológicos cuando en realidad es parte de los cambios en el embarazo. Entonces, por lo tanto, tenemos acá algunas características como el desplazamiento del diafragma. También va a hacer que el corazón, que la punta del corazón tenga una inclinación o una orientación, mejor dicho, hacia arriba y a la izquierda, o el corazón también puede rotar sobre su eje longitudinal, y esto va a dar la impresión de que la silueta cardíaca, de que el volumen cardíaco está incrementándose si esa paciente se realiza un estudio de radiografías. Entonces, esto podría hacer pensar que de repente se está desarrollando una insuficiencia cardíaca, lo cual no es cierto, sino que es parte del desplazamiento normal por el incremento del tamaño del útero. Esto debemos tener en cuenta. Esta hipertrofia, también les mencioné que hay algunos cambios que pueden demorar en recuperarse incluso hasta 6 meses después del parto. Justamente me refería a este cambio, a esta hipertrofia a nivel cardíaco, y muchas veces también incluso algunos deportistas aprovechan este periodo de embarazo para que puedan em, fortalecer o mejorar en lo que son las competencias, porque el funcionamiento del gasto cardíaco se ve favorecido en este aspecto. Entonces, el gasto cardíaco en general se ve incrementado desde el principio del embarazo. Así aún no haya un crecimiento notorio del volumen del volumen sanguíneo, o de repente lo que es el volumen del útero, pero ya el gasto cardíaco se ve incrementado desde la semana número 5. A la semana número 12 y ya el gasto cardíaco se ve incrementado hasta en el 34-39% por encima de los valores que tenían previos a la concepción. Y al final del embarazo, en un embarazo a término, el útero puede llegar a recibir de todo ese volumen el 17%. Estamos hablando de un promedio de 450 a 650 mililitros por minuto que recibe el útero. Las mamas también incrementan el volumen y la vascularización también. Por lo tanto, el volumen del gasto cardíaco que también es dirigido o redirigido hacia las mamas es alrededor del 2%. La presión arterial también se ve afectada durante lo que es el embarazo, y eso debemos tener en cuenta porque no se manejan los mismos valores para algunos criterios de diagnóstico en las personas que no están gestando que en las gestantes. Así vamos a tener que la presión arterial va a estar reducida incluso en estadios avanzados durante del embarazo. Entonces, esta disminución de la presión arterial se ve o es secundario a que hay una disminución también de la resistencia vascular sistémica. Lo mínimo que va a presentarse
vamos a estar aproximadamente a la mitad del embarazo, estamos alrededor de la semana 20. Entonces, la presión arterial tiende a bajar un poco más. Eso no significa que la paciente esté teniendo una complicación, porque muchas veces las pacientes al momento de pasar el triaje pueden decir, me han dicho que mi presión está baja, pero no tienen ningún síntoma, no tienen ningún malestar. Pues es parte de la adaptación de su organismo o de su cuerpo a lo que es el embarazo. Ya posteriormente, pasando la mitad del embarazo en el tercer trimestre, esta presión arterial nuevamente se va a incrementar, obviamente dentro de los rangos considerados dentro de la normalidad. La presión venosa también se ve incrementada desde el principio del embarazo, estamos hablando aproximadamente de las 10 semanas de gestación hasta el término. Este incremento de la presión venosa suma como factor de riesgo para lo que es el estado protrombótico, que significa el embarazo. Por ello, también esto se va a ver afectado, se va a presentar como consecuencia muchas veces de lo que es la presión del útero, del volumen del útero en total, que va a llegar a obstruir la vena cava inferior, ya sea por la posición de la madre, y esto hace o favorece a lo que es el desarrollo de edemas. Si las pacientes tenían varices en miembros inferiores, pues se van a hacer más notorias, y si no las tenía, también pueden empezar a aparecer. Y lo que son también los hemorroides, que son complicaciones o que son cuadros frecuentes durante el embarazo. Em, Todo esto va a contribuir, como les decía, a lo que es el estado protrombótico del embarazo, favoreciendo así a lo que es el riesgo de presentar una trombosis venosa profunda. Entonces, hay que recordar o hay que conocer qué cambios normales vamos a esperar, pero que pueden simular ser una enfermedad cardíaca. Por ejemplo, la paciente gestante puede empezar a tener disnea. Hay disnea o hay un tipo de disnea que está asociada al embarazo, y esto muchas veces puede estar presente incluso desde antes de la semana 20, y mucho más frecuente, hasta el 75% de las pacientes las van a presentar en el tercer trimestre, ya sea por el peso incrementado que están cargando, por la circulación más lenta que están teniendo, o incluso por lo que es la anemia, que también es parte del embarazo, como lo vamos a ver en un momento. Sin embargo, esta disnea, que es propia del embarazo, no le va a dificultar hacer su vida o su rutina diaria. En cambio, la disnea, que es por patología cardíaca, se va a incrementar o se va a ver em, empeorada con lo que es el avance de la gestación, y también así la paciente esté en reposo, se va a ver incrementada o se va a ver más afectada lo que es el caso de la disnea. Es decir, en el embarazo, la disnea se puede realizar o se puede presentar mientras la paciente esté haciendo alguna actividad física. Sin embargo, en la disnea, perdón, en la disnea, que es por patología cardíaca, la paciente puede estar en el reposo y está disneica. Así que eso hay que aprender a diferenciar. Otra cosa es que la disnea del embarazo no les va a impedir que las mujeres hagan su rutina diaria, sus actividades diarias. En cambio, la disnea patológica o asociada a alguna patología cardíaca sí va a dificultar lo que es el desarrollo del día a día de las mujeres gestantes. Otros síntomas que se pueden considerar normales durante el embarazo y que pueden estar asociadas, quizás, o pensar que pueden estar asociadas a una enfermedad cardíaca, es la poca tolerancia al ejercicio, el cansancio que se va
a presentar con más frecuencia. La ortopnea también se puede presentar en muchas mujeres que no toleran ya estar en el decúbito, necesitan apoyo de almohadas o necesitan descansar em, ya un poco más erguidas, y eso sobre todo se va incrementando durante la etapa del tercer trimestre. Pueden haber síncopes también, sobre todo en los cambios bruscos de posición, y obviamente también hay malestar torácico por el propio desplazamiento del diafragma. Hay que orientar a la paciente en qué casos debe acudir a la emergencia, sobre todo si hay hemoptisis, pero de manera persistente. Es decir, la hemoptisis puede estar presente por fragilidad capilar en la gestante, sí, pero se autolimitan por lo general. Y aquellas pacientes que tienen hemoptisis de manera espontánea y que no se está autolimitando, definitivamente tienen que acudir por emergencia. En el caso de dolor torácico que se incremente con el esfuerzo, que presente ortopnea progresiva o que haya disnea paroxística nocturna. Son cuadros que no se debe pensar que es o no se debe asociar simplemente a cambios del embarazo. Eh, la paciente como hallazgo físico dentro de lo esperable también puede presentar edemas periféricos. Anteriormente se pensaba o se asociaba que los edemas periféricos estaban presentes sí o sí en complicaciones del embarazo, y ya se ha visto que no es así. Es decir, los edemas periféricos ya no es considerado netamente un signo de alarma. La paciente puede presentar taquicardia. Puede haber distensión venosa a nivel yugular, sobre todo a partir de la segunda mitad del embarazo, y como les había comentado, también hay un desplazamiento de la punta del ventrículo izquierdo que puede simular una patología cardíaca también a nivel de cuando la paciente se realice una radiografía de tórax. Hay algunos componentes bioquímicos que también se ven alterados a nivel de laboratorio, como por ejemplo lo que es la troponina 1 y la creatinsinasa MB. Estas pruebas, como ustedes recordarán, se usan o se emplean para evaluar las lesiones a nivel de miocardio en el caso de un infarto agudo de miocardio. Sin embargo, las contracciones uterinas pueden liberar o ayudar a incrementar en cantidades considerables lo que es la creatinina CMB. Sin embargo, entonces esto nos quitaría valor en el caso que querramos solicitar este examen pensando en un infarto de miocardio. Entonces nos quedaríamos con lo que son las troponinas, ya que las troponinas no se ven afectadas por lo que es ni por el embarazo ni por las contracciones. Eso para tenerlo en cuenta de repente en alguna paciente que sí se esté sospechando de alguna patología cardíaca. A nivel hematológico, las pacientes así tengan una hemoglobina adecuada al principio de nuestro control prenatal, estas pacientes sí o sí necesitan un suplemento de hierro, ya que el organismo va a incrementar la necesidad y además de que hay una anemia fisiológica, ¿no? Durante el embarazo. Entonces, esta paciente sí o sí va a necesitar lo que es el suplemento de hierro. La masa de eritrocitos se incrementa, el volumen plasmático también se incrementa, pero no incrementa lo que es la cantidad de eritrocitos necesariamente. Entonces, por lo tanto, durante el embarazo hay una hemodilución. Al momento que hay esa hemodilución, simula ser una anemia, pero no hay pérdidas, no hay lisis de los eritrocitos. Entonces, esta anemia fisiológica igual tenemos que compensarla, porque de caso contrario, pues obviamente la paciente también se va a ver afectada mientras va progresando el embarazo. Em, esta anemia fisiológica va a ser más pronunciada alrededor de las 30, 34 semanas. Entonces,
Desde eso no significa que recién en el tercer trimestre vamos a iniciar lo que es la suplementación. La suplementación se inicia desde aproximadamente la semana 12, 14. Si se puede dar antes, sí, no hay ningún problema, pero sí o sí tienes que empezar, que las 12, 14 semanas ya esa paciente tiene que estar suplementada con hierro. Entonces, el volumen sanguíneo que se ve incrementado, ya sea por el volumen de la masa eritrocitaria y por lo que es el volumen plasmático, finalmente tiene una función protectora, ya que al final del embarazo, durante el parto, la mujer, ya sea un parto vaginal o un parto por cesárea, va a tener una hemorragia. Es una hemorragia aguda que el cuerpo trata de cubrir o trata de suplir de lo más pronto que pueda. Entonces, esto es un factor protector. El incremento del volumen plasmático cuenta como factor protector para ello. También tenemos lo que es el metabolismo de hierro. Como les comentaba, las necesidades del hierro se incrementan y por lo tanto esta paciente se tiene que suplementar. A nivel de lo que son los otros componentes sanguíneos, también hay cambios. Por ejemplo, en las plaquetas, en el tercer trimestre, aproximadamente el 8% de las mujeres van a presentar una trombocitopenia gestacional. Es decir, puede haber disminución de las plaquetas de manera fisiológica. Sin embargo, tenemos también un límite. Esta trombocitopenia fisiológica del embarazo se puede considerar incluso hasta 70.000. Recordemos, o mejor dicho, un poco más adelante van a ustedes ver que es criterio también como un signo de alarma la trombocitopenia en los trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces, antes de decir solo está con trombocitopenia gestacional, primero descartar que no se trate de una alteración por los trastornos hipertensivos del embarazo. Después que descartamos ello, y no tenemos otras patologías, recién podríamos decir que es una trombocitopenia gestacional. Esta trombocitopenia gestacional no se ha visto que esté asociada con un aumento de complicaciones en el embarazo y ya posteriormente al parto, entre 1 a 2 semanas después, se normalizan los valores previos, los valores que tenían previos al embarazo. En cuanto a lo que son los leucocitos, esto también es importante recordarlo porque durante el trabajo de parto puede haber una leucocitosis que puede llegar incluso hasta entre 20 a 30.000. Entonces, si nosotros que tenemos la sospecha de que hay una infección probable, solo el recuento de leucocitos no nos va a aclarar ese diagnóstico. Por lo tanto, tendremos que usar otros parámetros. Así que la leucocitosis también se puede considerar fisiológica durante el trabajo de parto e incluso durante las 24 horas después del parto. Les mencioné anteriormente también que el embarazo es un cuadro protrombótico. ¿Qué significa esto? Que todo lo que es el sistema de coagulación también se ve afectado. Las mujeres de por sí, por la presencia de estrógenos, ya tenemos un riesgo mayor de lo que es las patologías cardiovasculares. El embarazo incrementa este riesgo entre 5 a 6 veces aún más. Esto se ve incrementado se ve favorecido por el incremento, como les decía, de lo que es el estrógeno, las hormonas, sobre todo lo que es el estrógeno, y por su parte la progesterona también favorece porque dilata o relaja el músculo liso y así tenemos también estasis venosa. Así que si por ahí hay incremento de lo que es la estasis venosa, hay lesión a nivel de la pared vascular y lo que es la escala de coagulación se conduce a lo que es la hipercoagulabilidad, tenemos un riesgo incrementado en lo que es formar
trombos, formar coágulos y que estos se diseminen y que puedan producir complicaciones mortales en una gestante. Por lo tanto, esto lleva a un comentario sobre lo que es indicar reposo absoluto a una mujer gestante. No se ha visto que favorezca en sí o que sea una parte de la solución lo que es el reposo absoluto en lo que es la amenaza de aborto, por ejemplo. ¿No? Muchas veces las pacientes piensan de que, como les decimos, señora, trate de guardar reposo, no se van a mover, van a permanecer en cama y no es así. Estamos favoreciendo